Muy buenas a todos, ¿qué tal? Estamos con otro vídeo de física y en este caso con cinemática. Movimiento circular uniforme. Dice el periodo del movimiento circular uniforme de un disco es de 5 segundos. Calcular. Bueno, pues antes de calcular y leerlo, vamos a ver qué sería ese movimiento circular uniforme. Un movimiento circular uniforme es aquel movimiento cuya trayectoria es circular. Por ello vamos a hablar de velocidad angular, vamos a tratar con magnitudes angulares, ¿vale? No va a ser de distancias medidas en metros, que también, pero vamos a tratar principalmente con ángulos. Y la velocidad, hablaremos de velocidad angular. Esa velocidad angular va a ser constante. ¿Por qué? Porque es uniforme, tiene su velocidad angular constante. Quiere decir que la aceleración angular es cero. Será 0 radianes por segundo al cuadrado, ya que la velocidad angular no cambia. Debemos saber que para el movimiento circular uniforme tenemos una ecuación, que es que el ángulo descrito final es igual al ángulo inicial más la velocidad angular por el tiempo. Es muy parecida a la ecuación del movimiento rectilíneo uniforme, que es posición final igual a posición inicial más velocidad lineal por tiempo. Y en este caso nos está diciendo que el periodo es de 5 segundos. Periodo se escribe como T mayúscula y son 5 segundos. ¿Qué quiere decir el periodo? ¿Qué es? Pues el periodo es el tiempo que tarda en dar una vuelta completa. Así que una vez sabido esto, vamos con el apartado A, que dice frecuencia y velocidad angular. Mirad, la frecuencia, que se escribe como F o también como nu, es la inversa del periodo. Así que sería 1 partido por t. Como conocemos el periodo t, pues en lugar de poner t ponemos su valor, que es 5, aquí 5, ¿vale? Y sería 5 segundos. 1 entre 5 es 0,2 segundos a la menos 1. ¿Por qué a la menos 1? Porque los segundos están abajo y si los quiero pasar hacia arriba, le cambio el signo a su exponente. Entonces el resultado será 0,2 segundos a la menos 1 o hercios. Lo puedo poner como quiera, los dos están en el sistema internacional. Lo voy a poner en hercios, pero da igual, lo podría haber dejado en segundos a la menos 1. Y ahora la velocidad angular, fijaros que es muy parecida a la de velocidad lineal. Velocidad es espacio partido por tiempo en un movimiento rectilíneo uniforme, ¿verdad? Pues la velocidad angular se puede decir que es el ángulo descrito partido por el tiempo. Si el ángulo descrito es una vuelta completa, son 2π radianes y el tiempo que tarda en dar esa vuelta completa es el periodo. Así que podríamos decir que es el ángulo partido por el tiempo, que es una vuelta completa, entonces ese tiempo es el periodo. Y esta formulita es la que me relaciona pues la velocidad angular con el periodo en el movimiento curvilíneo uniforme. Y ahora fijaros que también podríamos haberlo sacado de esa formulita. Venga, pero aquí es más sencillito, así que lo vamos a hacer así. Tenemos 2π, que sería radianes, partido por el periodo, que son 5 segundos. Por eso me quedan ya radianes partido por segundos. Vamos a calcularlo, sería 2 por pi. Y eso dividido entre 5, vamos a dejarlo con decimales, y me queda 1,256, voy a poner 3 decimales, 1,257 radianes partido por segundo. Yo voy a dejar todos estos decimales en la calculadora por si me van a hacer falta luego. Así que vamos a poner aquí esa velocidad angular, que es 1,257. Si queréis poner 1,26, pues también, pero cuantos más decimales, mejor. Vamos con la ecuación del movimiento. La ecuación del movimiento, lo que tenemos que utilizar es la ecuación de los ángulos, que tenemos aquí, esta ecuación, ¿vale? Y vamos a dejar el ángulo en función del tiempo, es decir, vamos a dejar el ángulo final en función del tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que ángulo final y tiempo lo vamos a dejar como incógnita y vamos a poner lo que vale este ángulo y lo que vale omega, ¿vale? Venga, vamos a escribir esa ecuación. Ángulo final, que el ángulo se puede poner también como tita o como phi, hay muchas formas de poner el ángulo. Ángulo final es igual al ángulo inicial más la velocidad angular por el tiempo.
Hemos dicho que ángulo final lo dejamos tal cual, el ángulo inicial suponemos que comienza en un ángulo 0, así que no ponemos nada, más la velocidad angular, que sería 1,257 o 1,26, ya depende de los decimales que pongáis, por el tiempo, y eso medido en radianes, ya que el ángulo, que es lo que calcularíamos, está medido en radianes. Así que esa sería la ecuación del movimiento en la que dejamos el ángulo descrito en función del tiempo. Así que lo ponemos por aquí, que ese ángulo descrito será igual a la velocidad angular por el tiempo, y ese ángulo va a estar medido en radianes en el sistema internacional. Seguimos con el apartado C. Espero que lo estéis entendiendo, yo creo que es sencillito. Y me dice ahora, velocidad de un punto situado a 10 centímetros del centro. Fijaros, nosotros tenemos un disco, ese disco circular. Y entonces nos vamos a referir a los puntos que hay en la periferia, está dando vueltas, ¿vale? Tiene una trayectoria circular y entonces lo que nos está pidiendo en este caso sería la velocidad situada a 10 centímetros del centro. Es decir, tendremos un radio de 10 centímetros. 10 centímetros son 0,1 metros. Tenemos que tenerlo en el sistema internacional. Debemos saber que la velocidad angular es la velocidad de giro, pero también los puntos de la periferia van a tener una velocidad lineal que es tangente a la trayectoria. ¿De acuerdo? Esa velocidad lineal la podemos calcular con una formulita que relaciona las magnitudes lineales con las vectoriales. Así que esa velocidad lineal es igual a la velocidad angular por el radio. La velocidad angular hemos dicho que es 1,257 y por el radio que sería 0,1 metros, que son 10 centímetros. Entonces, si yo eso lo multiplico por 0,1 es pues como dividir, ¿no?, entre 10. Vamos a multiplicarlo. Y eso me va a dar a mí, pues nada, como hemos dicho antes, mover la coma hacia la izquierda, 0,12, vamos a poner ya 6, ¿de acuerdo? Y esto sería metros partido por segundo. Muy bien. Fijaros que la velocidad angular de cualquier punto va a ser la misma. Imaginaros aquí un tío vivo. Tenemos aquí el centro, ¿vale? El palito que da vuelta. Aquí tenemos una atracción, el niño o la niña montado en el caballito, aquí en el coche de policía, aquí en el coche de bomberos, y esto todo está unido con un palito, aquí, ¿vale?, con el centro, que es lo que va girando. Y ahora imaginaros que aquí hay otra circunferencia y también con sus cacharritos, aquí sus atracciones también unidas, todas van girando a la misma velocidad angular. Eso es muy importante saberlo. Lo que no es lo mismo es la velocidad lineal, porque no recorre la misma distancia a este punto que este de aquí. Al estar en una circunferencia, este punto más chiquitita que este, pues el que está en la circunferencia más pequeña va a recorrer menos distancia. Así que eso sí cambiaría. Las magnitudes lineales sí cambiarían, la angular no. Así que ya tenemos esa velocidad lineal, que la velocidad lineal pues sería 0,126 metros partido por segundos. O 100, sí, metros partido por segundo. Venga, vamos con este, o 127, vamos a ponerlo mejor. Ya, 126. Venga, no voy a liarme. Venga, entonces aquí tendríamos esa velocidad lineal. Vamos a borrarla. Y luego vamos a seguir ya con la aceleración lineal o tangencial. Fijaros, la aceleración tangencial es la aceleración que mide el cambio del módulo de la velocidad. Y tenemos que es la aceleración angular por el radio. Esa sería la formulita. Fijaros que la aceleración angular es 0. ¿Por qué? Porque es un movimiento circular uniforme y no tiene aceleración angular, así que 0 radianes, bueno, 0 metros partido por segundo al cuadrado. La aceleración tangencial es de magnitudes lineales, así que vamos a ponerlo aquí, que sería 0 metros partido por segundo al cuadrado. Otra cosa que sí podría calcular es la aceleración normal o la aceleración centrípeta, que es la velocidad lineal al cuadrado partido por el radio.
Aquí sí podría calcularla. ¿Por qué? Porque tenemos la velocidad lineal y tenemos el radio. Pero en este caso, como he dicho anteriormente, la aceleración angular es 0. Y en un movimiento circular uniforme nunca vamos a tener aceleración angular y por lo tanto tampoco tangencial, ya que la velocidad lineal también se va a mantener constante y aceleración normal siempre va a existir. ¿Por qué? Porque la aceleración normal o tangencial existe cuando se cambia la dirección del movimiento, y en un movimiento circular siempre va a estar cambiando la dirección porque nunca va en línea recta. Para que se mantenga la dirección tiene que ir en la misma línea recta. Y ya por último tenemos en el apartado E calcular el ángulo y la distancia recorrida por el punto anterior, es decir, el que está situado a 10 centímetros del centro, en un minuto. Pues venga, ese tiempo, un minuto son 60 segundos. Vamos a calcular el ángulo, que lo podemos calcular a partir de la ecuación del movimiento, que la tenemos aquí, ¿vale? O si no, a partir de aquí. Entonces, que viene esta ecuación, viene de esta de aquí, así que puede usar la que quiera, pero ya es más cómodo utilizar la ecuación del movimiento, que sería 1,257 por el tiempo. Así que tendríamos que multiplicar ese número, vamos a multiplicarlo por 60 segundos. Y eso me da un resultado de 75,4,3982, vamos a poner 4 redondeando, radianes, ¿vale? Bien, entonces ahora, si queréis poner más decimales, 3 decimales también, pues vamos a ponerlo con 3 decimales también, sería 39,8 radianes. Así que tendríamos ya ese ángulo descrito. A partir del ángulo podríamos calcular también las vueltas o las revoluciones dadas. Fijaros que si yo paso de radianes a vueltas o revoluciones, puedo calcular el número de vueltas que ha dado. Radianes se mediría con radianes y yo diría que una vuelta son 2pi radianes. De esta forma, este numerito lo divido entre 2pi y ya tendría el número de vueltas que se ha dado en ese tiempo. Pero en este caso lo que me piden es el ángulo descrito, así que ese ángulo lo tenemos ya calculado, que serían aproximadamente 75,398 radianes. Y lo que me pide sería la distancia recorrida por el punto anterior. Fijaros, la distancia recorrida vamos a hacer uso para calcularla de las magnitudes del movimiento rectilíneo uniforme, porque la distancia recorrida, fijaros que si nosotros tenemos que este móvil pasa de aquí, de esa posición a esta posición, está recorriendo todo este arco. Pues ese arco, si yo corto aquí y lo saco fuera, ese arquito, si yo lo estiro, pues esa es la distancia que me está pidiendo, que es una distancia pues lineal, ¿no? Bueno, lineal que se mide en metros. Y aquí no medimos en metros, aquí medimos en radianes los ángulos, aquí sí medimos en metros, que serían las distancias. Entonces vamos a hacer uso de esa ecuación, que sería posición final, que es igual a posición inicial más velocidad lineal por el tiempo. Así que calculamos esa posición final para la distancia recorrida o para el arco recorrido, que sería aquí 0, más la velocidad lineal, que la tenemos calculada en el apartado C, que sería 0,126, por el tiempo, que es 1 minuto 60 segundos. Así que vamos a calcularlo, 0,126 por 60, que eso me da un resultado de 7,56 metros, ¿vale? También podríamos haber calculado esa posición final haciendo una serie de despejes, que sería lo mismo que el ángulo por el radio, pero yo prefiero utilizar la formulita que he puesto aquí. Bueno, utilizar esta, que ya la sabemos de antes, que es esta de aquí. ¿Sí? ¿Bien? Bueno, pues espero que haya servido este vídeo y nos vemos en el próximo. Mucho ánimo, estudiad mucho. ¡Chao!